una buena comunidad la que está compartiendo. Oye, el jarrón. Ok. Ahí donde están, los voy a invitar a que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración pequeña para empezar. El título de hoy se llama Edificando en medio de la confrontación. ¿Sí? Entonces sabemos que confrontar es cuando estás en una situación difícil y alguien viene y tienes un choque o tienes un encuentro con alguien y te confronta. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero vamos a orar para que Dios esté en medio de nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, bendecimos, Señor, a cada una de las familias, a cada una de las personas que están presentes y también las que se están conectando, Padre. Y te pido que el Espíritu Santo sea el que viene y habla y redarguye a la vida de cada una de las personas el día de hoy. Padre, te damos gracias porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los invito a que vamos a estar viendo algo de Biblia, pero va a estar algo concentrado. Vamos a estar en el libro de Esther. Yo creo que busquen ustedes Esther capítulo 4, versículo 1. ¿Sí? Voy a platicar la historia de Esther desde una perspectiva diferente. Ya, ¿quiénes han oído acerca de la historia de Esther? ¿Quién conoce la historia de Esther? Bueno, vamos a hablar acerca de quién era Esther. Dice el versículo 1 de la siguiente manera, capítulo 4, versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, se rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con gran y amargo clamor. Muchas veces podemos estar nosotros construyendo, pues cuando todo está bien, ¿verdad? Pero cuando las cosas no están muy bien, pues es muy difícil construir, ¿verdad? Prácticamente siempre nos preocupamos por el problema en el cual estamos viviendo, pero a veces no estamos dispuestos a construir en medio de una dificultad o en medio de un momento complicado en nuestras vidas. Y les voy a platicar brevemente la historia de Esther. Esther tiene un libro que se llama igual que ella, particularmente hay muy pocos libros en la Biblia que tienen nombre de mujer, pero este libro tiene el nombre de Esther. Y encontramos la historia de Esther en el Antiguo Testamento, como lo decíamos, en el libro que tiene su nombre. Dice que Esther fue una mujer judía que se casó con el rey Asuero. ¿Quién era el rey Asuero? ¿Quiénes han visto la película 300? Bueno, si no la ha visto, véala, está buena. Ahí pasa un rey que es muy poderoso. Bueno, ese es el rey Asuero, que se conocía también como el rey Jerjes, ¿sí? Y él dominaba muchos países y dice que esta mujer halló gracia en los ojos del rey, ¿sí? Y se convirtió en la reina. En el libro de Esther comienza, todo empieza con una gran fiesta. El rey Asuero tenía una fiesta, imagínate, de 180 días. Eso ya no es fiesta, no sé cómo llamarla, 180 días. Y dice que ya estaban, ahora sí que todos ya bien entusiasmados, y él quiso llamar a la reina Basti, que era su esposa, y quería presentarla delante de todos para que vieran la belleza y el encanto que ella tenía, que ella portaba. Pero Basti se negó. Y el problema fue que no se negó en privado, sino que se negó delante de todos. Entonces el rey se puso muy preocupado, dijo, oye, no puede estar pasando esto, ¿cómo va a decir que no enfrente de mí y de mis invitados? Y consultó con los demás sabios del reino y les dijo, ¿qué haremos con esta mujer? Y dijeron todos, no, imagínate, si las mujeres del pueblo se enteran, van a decir, si la reina no le hacía el caso al rey, pues ahora nosotros tampoco le vamos a dar caso a nuestros maridos y va a haber un desorden aquí. Yo creo que mejor hay que quitarla de reina y hay que buscar una reina que sea mejor. Y dijo, oye, pues está muy bien. Entonces el rey Asuero mandó buscar una nueva reina y empezó un certamen
de belleza en todo el reino. Empezaron a buscar a las doncellas más hermosas y las iban trayendo. Y las iban dejando a cargo de un hombre que se llamaba Hegai, ¿sí? Y este hombre las preparaba, ¿sí? Les daba tratamientos de belleza, las uñas, el pelo, aromáticas, todo tipo de tratamientos. Y después él las iba a presentar al rey, cada quien de acuerdo al día que le tocara, ¿verdad? Pero en medio de estas señoritas, ¿verdad? En la convocatoria del rey también iba Esther. ¿Quién era Esther? Dice que Esther era una jovencita judía que quedó huérfana. Pero unos dicen que tío, otros dicen que primo, ¿verdad? Pero dice que su primo Mardoqueo, que era mayor que ella, dice que la tomó en adopción y la trató como su hija y la educó y tuvo el cuidado de ella. Y dice que era una señorita que tenía mucha gracia. Cuando la llevaron a Hegai, que era el encargado de prepararlas, dice que él sintió afecto por ella y le ayudó bastante. Y dice los historiadores que le daba los mejores tratamientos de belleza, que le daba todo lo que necesitaba para que ella se viera mejor y bien preparada para cuando llegara con el rey. Y un día llegó el turno de Esther. Cuando llegó el turno de Esther, dice que ella iba más que preparada. El rey se quedó asombrado de la belleza de Esther. Y en ese momento se enamoró de ella y la escogió en lugar de la reina Basti. Y hasta ahí todo iba muy bien. E incluso Mardoqueo le dio un consejo a Esther: no digas que eres judía, porque en aquel entonces había muchas cosas contra los judíos. Pero este Mardoqueo era un hombre que estaba sentado a la puerta del rey. ¿Qué quiere decir eso? Que era un hombre importante en el reino. Y un día Mardoqueo escuchó a dos personas, a dos eunucos, que estaban planeando, conspirando algo contra el rey Asuero y lo querían matar. Entonces los descubrió y le dijo a Esther: hey, dile al rey que estos hombres quieren atentar contra su vida. Entonces vinieron la guardia, los encontraron y se dieron cuenta que era real lo que ellos querían hacer, la conspiración contra el rey. Entonces escribieron en el libro de las crónicas del rey cómo Mardoqueo había salvado al rey de un intento de golpe de estado. Pero también no solamente vemos en este escenario a Esther, a Mardoqueo y al rey. También vemos a un hombre que se llama Amán. Grábese ese nombre, Amán. Es un hombre que era muy ambicioso, quería el poder e incluso dice que él exigía, como él era un noble, cuando él llegaba al palacio quería que todos los siervos del rey se inclinaran ante él, que le dieran pleitesía, que se arrodillaran, ¿sí? Pero Mardoqueo, que era un hombre judío, un hombre recio, nunca se arrodilló, ni nunca vino a alabarlo, ni nunca le rindió pleitesía. Y eso le molestaba a Amán mucho. Y Amán dijo: ¿sabes qué? Voy a destruir a Mardoqueo. Y por ahí alguien le dijo: y es judío. Ah, ¿sabes qué? No nomás voy a destruir a Mardoqueo, voy a destruir a Mardoqueo y a los judíos también. ¿Sí? Y Amán no sabía que la reina era judía, incluso ni el rey, porque acuérdate que lo habían ocultado. Entonces el rey aprobó que destruyeran a todos los judíos. Cuando Mardoqueo se dio cuenta de esto, vemos en el versículo 1 que leímos ahorita, él se cubrió de cenizas y cilicio. Dice, y gritó con gran amargura. Dice que muchos judíos también reaccionaron a esta situación y también iban delante del rey pidiendo que cambiara las cosas. Y Esther se dio cuenta y mandó unos de sus siervos a preguntarle a Amán: oye, ¿qué traes, Amán?
¿Por qué estás en silicio, en cenizas? ¿Se murió alguien o qué pasó? Entonces Mardoqueo le explica que Amán planificaba la destrucción del pueblo de los judíos. E incluso dice que le mandó una copia del decreto, porque escribió un decreto que dijo que todo el judío lo iban a matar de esta manera y todo. Y aparte también Amán puso dinero para que eso se llevara a cabo. Entonces Esther quedó muy asombrada, pero no estaba muy segura de qué podía hacer ella al respecto. Porque haga de cuenta que explican ahí, ¿sí? Dice Mardoqueo que le dijo y le mandó el mensaje. Y Esther dijo, oye, pero es que nadie puede presentarse al rey nomás porque quiere presentarse. Si el rey no te llamaba, tú podías perder la muerte, tú podías perder la vida al presentarte al rey sin autorización. Tú no te podías atrever a eso. El rey solamente recibía a quien él llamaba. Si no te llamaba, te mataba. Pero también el rey podía perdonarte. En este caso, le manda a decir Mardoqueo a ella. Dice, no pienses que escaparás de la casa del rey como cualquier otro judío. En otras palabras, o sea, no creas que porque el rey no sabe que tú no eres judía, te vas a librar. Cuando sepa que eres judía, te van a matar. ¿Sí? Y el versículo 14, yo quiero que usted y yo nos enfoquemos en este versículo, porque de aquí va a partir todo lo que vamos a empezar a hablar. Lo que yo te estoy hablando ahorita es solamente la introducción, es la explicación para establecer un escenario. Y dice el versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, dice, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para salvar a los judíos. Mas tú y tu casa de tu padre perecerán. Y dice, y quién sabe si para esta hora has llegado tú al reino. Aquí vamos a ver algo importante. Dice que la historia de Esther, ¿sí?, la podemos ver como un escenario, donde vemos que hay un pueblo que es cautivo, donde vemos que hay un pueblo que está en esclavitud o está bajo presión de un gran reino, de un gran imperio. Pero dentro de todo eso, Dios permite que el pueblo se desarrolle, que el pueblo crezca, porque vemos gente como Mardoqueo que trabajaba en el palacio del rey. Vemos a la reina, ¿sí?, que se convirtió, perdón, vemos a Esther, que era una judía que se convirtió en reina. Y si vemos toda la historia en el libro de Esther, vemos que el pueblo judío era un pueblo muy importante dentro de ese imperio, porque tenían muchas habilidades y tenían muchas cosas. Si tú te fijas, nosotros doblemente nos aplica esto. ¿Por qué? Porque nosotros pues no somos de este país, venimos de otro país, en este caso creo que todos venimos de México, ¿sí? Pero muchos venimos de otros lugares y venimos a este país y tratamos de venir a acoplarnos y venir a hacer nuestra vida y a prosperar y a tener mejores vidas. Pero también se aplica en lo espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Aunque ahorita vivimos temporalmente en esta tierra, sabemos que no somos de aquí, sabemos que somos de allá. Entonces podemos ver cómo Dios les dio la oportunidad de crecer y cómo les dio la oportunidad de tener una vida agradable en un lugar que era hostil. Y eso es lo que está pasando ahorita en nuestros tiempos. Nosotros estamos viviendo en un lugar que aparentemente todo está bien, pero igual que en el imperio persa, de repente empezaron a salir leyes donde estaban poniendo a prueba, ¿sí?, y había intereses mezquinos y malignos para destruir el pueblo de Dios y al pueblo de Israel. Incluso vemos que la reina Esther no sabía si podía actuar o no podía actuar, porque estaba en peligro su vida. Vemos también que las tinieblas son representadas por personas que buscan destruir el propósito de Dios. En aquel tiempo
era Amán. Pero en este tiempo sabemos que hay muchos intereses perversos que están tratando de destruir los propósitos de Dios. Sabemos que no pueden destruir a Dios, pero sí están atentando contra la integridad de nuestra vida y la integridad de nuestras familias. Y dice el capítulo 4, el versículo 1, cuando Mardoqueo habla que él se vistió de cilicio y de cenizas. La pregunta es, ¿qué significa cilicio y cenizas en la vida de un creyente? Esto se utiliza para simbolizar humildad o humillación, arrepentimiento y una tristeza profunda. En otras palabras, dice que Mardoqueo se vistió de una tristeza profunda, se vistió de humillación, se vistió de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, hoy en día nosotros tenemos que venir y entender que aunque aparentemente todo está bien, nosotros tenemos que estar velando por lo que realmente está sucediendo. Vemos en el versículo 4, cuando le fueron a decir a Esther, Esther, fíjate todo lo que está pasando. Dice que Esther le mandó ropa nueva a Mardoqueo y le dijo, quítate esa ropa que traes, Mardoqueo, y no muestres lo que sientes, no muestres lo que estás pensando, simplemente pasa desapercibido. En otras palabras, la reina tenía dolor por lo que le podía pasar al pueblo de Israel, pero le estaba diciendo, pues oye, a lo mejor tú y yo podemos salir bien librados. No te preocupes por lo que nos puede pasar a nosotros o al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, dice que Mardoqueo dijo que no. Incluso le molestó la acción de Esther. ¿Por qué? Porque él tenía la determinación de que el pueblo de Dios y él mismo pudieran ser salvos, pudieran estar a salvo. En el versículo 5, aquí hay un dato muy interesante. Esther mandó a un siervo que se llamaba Atac. Y si se menciona el nombre del siervo, es porque tiene algún significado. Entonces yo me puse a investigar qué significa Atac. Y Atac significa verdad. ¿Sí? En el idioma de los persas significaba tal vez es verdad. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, Esther mandó o empezó una conversación con Mardoqueo que estaba fundada en la verdad. Entonces quiere decir que todas nuestras interacciones tienen que estar fundadas en la verdad. Y dice que lo mandó y le dijo, declárame toda la verdad. Y él empezó a platicarle todo lo que Amán quería hacerle al pueblo de Israel. Y Esther, pues como les comentaba ahorita, dijo, si yo me presento al rey, me puede matar, porque el rey no me ha pedido que yo vaya. Pero Mardoqueo le dijo, te suplico que intercedas delante del rey por el pueblo. Y Atac vino y le trajo la respuesta a Esther. Acuérdate que era una conversación, no había como ahora textos, ¿verdad? No había email. Entonces iba el mensajero y le decía algo y se regresaba y ahí andaban. Bueno, entonces dice que ella intentó evadir esa responsabilidad, pero Mardoqueo le dijo, tú no te vas a librar de eso. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Estamos viendo que están pasando muchas cosas a nuestro alrededor y nosotros pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Pensamos que nosotros no vamos a sufrir lo que esas personas pudieran estar sufriendo. Si usted ve todo lo que es la industria que hay ahorita, estamos viendo que hay muchas leyes que están pasando en otros estados. Vemos culturización en nuestro ambiente. Oímos que las tiendas, ¿verdad? Creo que Target y Walmart están introduciendo cosas que están afectando, ¿sí?
a nuestros hijos, que están afectando cómo ellos están creciendo. Pero nosotros a veces queremos tomar esa posición como Esther, que dijo, no, hombre, no digan nada, no pasa nada. A ver si salimos bien librados. Pero como no nos está afectando a nosotros directamente, pensamos que nunca nos va a afectar. Pero aquí hay algo importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 12. Mardoqueo habla con Esther y la confronta. Aquí Esther estaba edificando su vida. Ella la tenía hecha. Era la reina, sus hijos iban a ser los hijos del rey, su familia iba a ser intocable. O sea, todo iba a estar color de rosa. Pero el versículo 13, Mardoqueo le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey. No pienses que escaparás. Muchas veces nosotros pensamos que a nosotros no nos va a pasar. ¿Sí? Vemos que nuestros hijos nuestros jóvenes están teniendo problemas con la cuestión de la identidad de género, con la ideología de género. Pero pensamos y decimos, no, nuestros hijos no. ¿Sí? Decimos, no, nuestra familia no va a pasar por ahí. Pero aquí hay algo importante en el versículo 14, dice, pero si callas absolutamente en este tiempo, dice, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú y yo, Dios nos está invitando a ser parte, ¿sí?, de salvar a nuestras generaciones. Pero si tú decides no ser parte de esto, o sea, no te preocupes. Dios lo va a hacer como quiera. ¿Por qué? Porque Él ya decidió qué es lo que va a pasar en esta tierra. Pero nos está invitando a nosotros a ser parte de sus propósitos, parte de sus planes. Dice aquí, pero igual que en aquellos tiempos estamos viendo cómo surge de una manera natural, sin que nosotros nos demos cuenta, leyes que ponen en peligro, no a Dios, porque Dios nadie lo pone en peligro, pero sí ponen en peligro nuestras vidas y las familias de nuestras familias. Y fíjate en lo que están atacando básicamente. Yo voy a empezar con mi conclusión, pero quiero enfocarme en 3 puntos importantes que el enemigo o los enemigos del propósito de Dios están enfatizando. Número 1, están atentando contra la integridad del sacerdocio del varón que Dios estableció. Quieren ver la imagen de un hombre como alguien cualquiera. Un hombre solamente es un proveedor, la mujer puede vivir sin el hombre. O sea, hay familias que pueden ser 2 mujeres y hijos y cosas de ese tipo. Pero realmente lo que están haciendo es atentando contra el modelo que Dios estableció. Primeramente es el sacerdocio del varón. Podemos ver que hay muchos problemas porque vemos que el hombre no se para como se tiene que parar. Vemos que el hombre no está asumiendo su responsabilidad. Ayer escuchaba algo que me llamó la atención. Decía, tú varón, jefe de familia, dijo, si hay un problema en tu casa, aunque no sea tuyo o aunque tú no hayas causado ese problema, asume la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza. Y el mundo que te dice, no, ya son iguales el hombre y la mujer. No, es que el papá y el hijo son amigos, cuando realmente es más importante ser el padre de tu hijo que ser el amigo de tu hijo. ¿Y qué otra cosa está afectando también el enemigo? Están tratando de masculinizar a la mujer. ¿Cómo? Hasta se oye bien. Mamás luchonas, mamás que lo pueden todo, mamás que salen adelante solas, no necesitan al hombre, no esto, no lo otro. Pero tenemos que entender que lo que están destruyendo es el modelo que Dios hizo de la mujer. Dios hizo una mujer que dependiera de la cabeza. Si es una mujer que ahorita está sola, sabemos que quien depende es de Jesucristo, porque Jesucristo es su cabeza. Pero si está casada, tiene que reconocer que la cabeza es su marido. Entonces, no permitamos que nosotros digamos,
¿sí? Mujeres digan, no, es que yo puedo todo sola. No es cierto, no puedes todo sola. Tú necesitas una cabeza. La mejor cabeza es Jesucristo. Pero si Dios te dio un hombre, te dio una cabeza, tienes que aceptarlo y tienes que trabajar con él juntos de la mano, porque es el modelo que Dios creó. Y tercero, ¿qué está lo que está tratando de destruir estas leyes que están surgiendo? Así como Naamán, de la nada salió una ley para destruir al pueblo de Israel. Ahora de la nada están saliendo leyes que quieren destruir. Dijimos que el sacerdocio, dijimos que el diseño de la mujer. Y ahora también quieren destruir el diseño de la familia. Te quieren decir que ahora hay nuevas familias, que es papá, mamá y un perro. Ahora te dicen que hay nuevas familias, que puede ser papá y papá y un niño, que puede ser mamá, mamá y un niño. O simplemente empiezan a distorsionar lo que es la familia. Nosotros tenemos que entender y tenemos que cuidar el modelo que Dios estableció de la familia. ¿Sí? Como los padres tienen que tener no el dominio, pero sí tienen que tener el control, tienen que tener la educación de los hijos, tienen que traer la formación de los hijos, ¿sí? Donde muchas veces nos dicen, como les decía ahorita, es que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. No, nosotros tenemos que ser los padres de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un amigo no trae formación. Papá sí trae formación. Mamá trae formación. Entonces, si nosotros cuidamos el propósito de Dios para la familia y nosotros lo defendemos, acuérdate lo que hizo Mardoqueo. Ceniza y silicio. Mardoqueo se humilló. Mardoqueo vino, ¿sí? Y se postró delante de Dios. Vino y dijo, ¿sabes qué, Dios? No puede estar pasando eso. Mardoqueo se paró por todo el pueblo. Hoy nosotros tenemos que empezar a pararnos por todo el pueblo. Porque podríamos decir, a mí no me afecta, ¿sí? O sea, yo no tengo problemas. Digamos que la identidad de mi hijo está clara. La identidad de mi hija está clara. Pero tienes que entender que tú y yo nos estamos parando, no solo por nuestras familias, nos estamos parando por muchas familias y lo estamos haciendo de verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros no podemos participar de situaciones en las cuales pongan en riesgo el propósito de Dios para las familias, para el hombre, para la mujer, ¿sí? Hay ideologías de género que están tratando de confundir a nuestros hijos. E incluso están tratando de sacar a Dios de las escuelas y están tratando de introducir otras cosas para que ocupen el lugar de Dios en la escuela. Estamos oyendo que las otras religiones también quieren oportunidad de que los niños escuchen el adoctrinamiento. Pero nosotros tenemos que reconocer que este es un país que creció en Dios. El billete dice, solamente en Dios confiamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Han estado saliendo leyes que van cambiando las cosas. Entonces, cuando pasó todo esto, yo te estoy poniendo un escenario de hace de miles de años, pero es algo que está sucediendo el día de hoy. Pero vamos a ver la respuesta que dijo Esther en aquel tiempo. En el versículo 15 dijo, Esther dijo y respondió a Mardoqueo de la siguiente manera: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí y no comáis ni beber en 3 días ni en 3 noches. Dice, y yo también haré lo mismo con mis doncellas. Ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y hizo conforme a todo lo que Esther le pidió. Ahora, después de muchos miles de años, la pregunta clave para nosotros es: ¿qué vamos a responder a todas las situaciones que se están presentando hoy en día? ¿Las vamos a tomar como normal? ¿Sí? ¿Vamos a convivir con esas situaciones como si nada estuviera pasando?
como si fuera parte de nuestra vida. Entonces, tal vez hoy no nos vestimos de silicio y de cenizas. Silicio, ¿qué era silicio? Silicio. Eran unas prendas que eran muy ásperas. Incluso hay unas que traían como una especie de filos o astillas que causaban daño al cuerpo para causar dolor, ¿sí? Tal vez hoy no vestimos silicio literalmente, pero sí tenemos que cargar con el dolor o tenemos que cargar con lo que están experimentando muchas familias. Cada uno de nosotros convive con personas que están viviendo situaciones en las cuales ellos no pueden salir adelante. Situaciones en las cuales están batallando con sus matrimonios, están batallando con sus hijos, están batallando con lo que están creyendo, ¿sí? Y se están destruyendo familias y se están destruyendo jóvenes, se están destruyendo niños. Pero es el tiempo de pararnos como lo hizo Mardoqueo. Y preguntó, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Yo quiero decirte esa misma pregunta. ¿Quién sabe si para este tiempo Dios te reservó? Tal vez esta semana vas a encontrar personas en circunstancias similares. Yo he estado oyendo, por ejemplo, al pastor Cisneros y oímos constantemente. Dice que en California ya aprobaron leyes y ahorita se espera que mucha gente salga de California porque ahora los niños en California pueden decidir cuál va a ser su sexo y los papás no lo pueden impedir. Entonces imagínate, si un adulto no puede tomar una buena decisión, ¿cómo esperamos que un niño pueda tomar una decisión si no tiene experiencia, si solamente es influenciado por malas personas? Entonces tenemos que entender que están pasando situaciones muy difíciles, pero también Dios nos reservó para este tiempo. Si Dios te reservó para este tiempo es porque Él pensó que tú ibas a poder hacerlo como lo hizo Esther. Este es el tiempo para pararnos a favor de tres cosas, como dijimos. Número uno, del sacerdocio del varón. Usted y yo tenemos que parar, varones, tenemos que pararnos como las cabezas de la casa. Y tenemos que invitar a otros a que se paren. Mujeres tienen que entender la importancia del sacerdocio en el hogar. No se trata de que ustedes sean las que manden. No se trata de que ustedes sean las que hagan todo o carguen con el matrimonio o carguen con la familia, sino se trata de que le den el lugar a ese varón. Y es muy importante, la mujer sabia con sus manos edifica su casa. La mujer tiene que seguir siendo femenina, tiene que ser cuidadosa en cómo se viste, en cómo se porta, en cómo se alimenta, en cómo se cuida. O sea, la mujer tiene que ser, ¿sí? Eso, lo que Dios diseñó que tenía que hacer. No podemos convertirnos en otra cosa. Tenemos que estar cuidando el orden familiar, cómo Dios creó la familia, cómo Dios instituyó papá, mamá e hijos, cómo los hijos tienen que ser formados a través de los padres, cómo como papá y mamá nosotros tenemos que estar al pendiente de ellos. No se trata de qué les falta, no se trata de darles alimento y techo y zapatos, sino se trata de proveerles el alimento espiritual que cada uno de nuestros hijos necesita. ¿Sí? Una vez escuché a Ángel decir esta frase y me dio mucho gusto. ¿Sí? Dijo Ángel, yo soy el responsable del alimento espiritual de mi familia. Entonces, cada varón somos responsables del alimento espiritual. No solamente tortillas y frijoles, sino el alimento espiritual que nosotros traemos a nuestros hijos. Tenemos que estar cuidando que nuestros jóvenes lleguen hasta el matrimonio. Ya no podemos estar permitiendo que nuestros hijos se vuelvan en jóvenes que sean promiscuos o en jóvenes que estén viviendo la vida loca, en jóvenes que estén viviendo, ahora está de moda, ¿sí? Simplemente tener sexo por tener sexo, orgías y tontería y media, que los muchachos experimenten cualquier cosa. No, nosotros no tenemos que permitirlo. Mi mamá decía una frase, ¿sí?
nunca extrañas lo que no conoces. Decía mi mamá, si no has probado la nieve de vainilla, no puedes extrañar la nieve de vainilla porque no sabes a qué sabe. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos permitir que nuestros hijos crezcan y experimenten todo, porque el mundo te dice que experimentes todo, que pruebes de todo, ¿sí? Para que no te cuenten, pero no es cierto. En ese lapso puedes perder tu vida. En ese lapso puedes perder el propósito de Dios para ti. Acuérdate, esto no afecta a Dios, pero sí te afecta a ti. No podemos permitir que nuestros hijos se junten con cualquier persona. Las personas influyen de tal manera que cambian nuestra personalidad. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de con quién nosotros convivimos, con quién nosotros estamos gastando tiempo con ellos. Tenemos que cuidar la identidad sexual de nuestros hijos y también psicológica y emocional de nuestros hijos. Papá, varón, si tienes hijos, niños, invierte tiempo con ellos. Juega fútbol, juega los carritos, juega las luchas, invierte tiempo con ellos. Mamá, invierte tiempo con tus niñas. ¿Sí? Si ahorita tú estás criando a tus hijos sola, busca la figura, ¿sí?, de paternidad, ¿sí?, en alguien de confianza. ¿Con quién puede ser alguien de confianza? Pues aquí estoy yo, me ofrezco para ayudarte a criar a tu hijo varón. También están otros varones dentro de la iglesia. Cuando nosotros les decimos, hey, mándenmelos a los muchachos, el hecho que convivan con Ángel, con Eduardo, que convivan con otros pastores, que convivan con otras personas mayores, que han tenido ya una experiencia dentro de este ambiente, los va a ayudar mucho, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros cuidemos, ¿sí?, la integridad de nuestros hijos en todas las áreas. Hay algo que pareciera muy difícil, ¿sí?, que es que las instituciones se vuelvan a Dios. ¿Cómo haremos que las instituciones se vuelvan a Dios? Pues yo creo que tenemos que intensificar. ¿Cómo? Empezar a orar en público más, ¿verdad? Porque a veces que salimos a un restaurante y a veces que yo nomás digo, Señor, bendice los alimentos, amén. A lo mejor tengo que ser más expresivo, que la gente se dé cuenta que yo soy un hombre cristiano. Cuando vas a un lugar, que la gente se dé cuenta que tú eres un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque estás en un lugar y se están hablando puras obscenidades y tú te estás riendo y tú estás participando de ello. Mardoqueo y Esther, ellos decidieron no decir que eran judíos. Pero cuando vieron que estaba en riesgo la integridad del pueblo y la integridad de ellos decidieron revelar quiénes son. Entonces, hoy que estamos en circunstancias difíciles como sociedad, la gente tiene que saber que nosotros somos hijos de Dios. Y cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, nosotros empezamos a hacer cosas que van a empezar a causar la diferencia. Porque dice que si nosotros callamos, Dios va a usar a otras personas. Y la verdad, no me gustaría que Dios dijera, no sabes qué, ya no te voy a usar. ¿Por qué? Porque te callaste. Ahora voy a usar a otro. Entonces nosotros tenemos que empezar a asumir ese reto, a construir en medio de un ambiente de confrontación, en medio de un ambiente difícil, un ambiente complicado. Dios tiene sus métodos y aunque tú y yo lo rechacemos, Él siempre se va a salir con la suya. En este tiempo, ahorita vamos a elevar una oración y me gustaría que cada uno de nosotros viniera a una posición de silicio y de ceniza. ¿Qué significa? Que vengamos en una posición de humillación ante Dios y reconozcamos que el único que puede cambiar la atmósfera en que nosotros vivimos es Dios. Que reconozcamos que el único que tiene la fuerza para hacer las cosas diferentes en nuestro ambiente es Dios. Y arrepentirnos si hay algo que nosotros tenemos que arrepentirnos. Si nosotros hemos hecho algo, y ahorita
viene a tu mente y puedes decir, ¿sabes qué? Esto que hice hace poco no estuvo bien. Es el tiempo de arrepentirse. Y tenemos que entrar en una tristeza profunda. No estoy hablando de una depresión. No estoy hablando de algo que viene y te causa así un sentimiento para abajo. No, estoy hablando de un sentimiento en el cual tú puedes decir, ¿sabes qué, Dios? Me duele mucho haberte fallado. Me duele mucho no haber hecho lo que tú me habías dicho que tenía que hacer. Me duele que no he podido hacer tu voluntad como tú quieres que yo la haga. Ese es el sentimiento que nosotros tenemos que empezar a sentir. No para sentirnos mal, sino para buscar el arrepentimiento y la salvación de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros matrimonios. Tenemos que entender que Dios está poniendo en nuestras manos nuestra casa. Dios está poniendo en nuestras manos nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, las personas que están cerca de nosotros. Siempre se van a levantar personas que quieren atacar el propósito de Dios en tu vida. Y van a hacerlo de una manera tan sutil que no te vas a dar cuenta. Y no nos vamos a dar cuenta si nosotros no estamos en un estado de conciencia, si no estamos en un estado de alerta. Estar siempre listos para enfrentar las situaciones que se presentan. Y cuando ores, quiero que te pares en una posición verdadera, como lo hizo Atac, ¿sí? Una posición verdadera. No puedes decir, no, sabes que yo estoy bien, todo está bien en mi casa, mi matrimonio está bien, mi familia está bien, ay, que Dios ayude a los demás. No, busca las pequeñas cosas que hay que ajustar en tu vida, los pequeños detalles. ¿Por qué? Porque dice que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y no dijo que terminaba en esta vida. La perfección sigue cada día. Cada día siempre vamos a encontrar algo a que morir, algo que cambiar, algo que hacer diferente en nuestra vida. No se trata solamente de entenderlo, sino se trata de vivirlo. Porque yo puedo entender que yo tengo que cuidar a muchos niños, que yo tengo que cuidar a muchos matrimonios, pero si no lo hago, ¿de qué sirve que yo lo entienda? Entonces tú tienes que entender, si tú eres una persona que ya has vivido mucho, tienes que entender que sobre ti cae mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque entre más pequeños sean las personas, entre más jóvenes sean los matrimonios, tienen menos experiencia y tienen más oportunidad de tener errores. Aunque no determina que tú seas joven, que seas un hombre con muchos errores. Puedes ser viejo con muchos errores. Hay planes que quieren oponerse al propósito de Dios para nuestras vidas. Pero Dios es más grande que cualquier agenda del maligno. Cuando tú y yo oremos, tenemos que reconocer que la grandeza de Dios es más grande que cualquier ataque del enemigo. Yo no sé en qué área el enemigo te ataca, a ti. Yo sé en qué área me ataca a mí. Por lo tanto, yo puedo venir y orar por mi vida y también orar por tu vida. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. No puede estar puesta en nosotros. Si tú te fijas en este escenario, Mardoqueo no se defendió. Esther no se defendió. ¿Sí? Dice que ayunaron, oraron y se humillaron delante de Dios. Y Dios cambió todas las cosas. Así es lo que tiene que pasar en este tiempo. No se trata de defendernos. Se trata de venir y humillarte. Se trata de venir y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no lo puedo hacer con mis fuerzas, solamente con tus fuerzas. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros estamos poniendo nuestra confianza
en la forma y en el lugar y en la persona correcta. Porque tenemos que entender que nosotros somos portadores de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que ahora ya no podemos hacer nuestra voluntad. Ahora tenemos que enfocarnos en hacer la voluntad de Dios en todo momento. Porque la presencia de Dios es la que hace la diferencia en nuestra vida. Entonces yo los invito a que ustedes se pongan de pie y vamos a orar. Esther solamente era un pretexto para decirte que en este mundo, en este tiempo, están pasando cosas que a lo mejor tú no te imaginas. Tú puedes decir, mi niño tiene 2 años, mi niña tiene 2 años, o mi nieto tiene 3 años, o tiene 1 año. Y déjame decirte que tus nietos, mis hijos, mis nietos, ustedes mismos son el blanco del enemigo. Imagínate que llegue tu hijo y te diga, ¿sabes qué, papá? Pues ya no quiero ser tu hijo, ahora quiero ser tu hija. Padre Santo, ¿qué vamos a hacer? Que te diga tu hijo, ¿sabes qué? Me quiero ir a vivir con mi novia. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Quiero hacer esto. Encuentras que tu hijo está empezando a tener problemas con algunas sustancias. ¿Qué vas a hacer? Tú mismo estás teniendo problemas. Tienes que venir en una posición de silicio y de ceniza. ¿Qué quiere decir eso? De humillación. Porque todo el esfuerzo que tú y yo hagamos humano no va a servir. Es bueno, pero nunca va a ser suficiente. Porque lo único que es suficiente es la presencia de Dios en nuestra vida. Si la presencia de Dios vive en ti y en mí, las cosas van a ser diferentes. Si la presencia de Dios no vive en ti y en mí, nuestra vida va a ser llena de otras cosas. Y pueden ser llenas de cosas incorrectas. Puede estar llena de cosas que van a afectar tu destino. El enemigo quiere cambiar los propósitos de Dios para ti. Dios tiene para ti cosas grandes, para tus hijos, para tus generaciones.